Aprendo en casa. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendo en casa, dirigido a estudiantes de cuarto de secundaria. En el programa de hoy seguiremos conversando sobre fútbol. Sí, a estas alturas debemos ser expertos y expertas sobre quiénes son las leyendas del fútbol peruano. En este episodio veremos a otros grandes talentos, a aquellos que hemos visto en estos últimos años y nos han emocionado con cada gol, con cada pase. Eso sí, recuerden que practicaremos la escucha activa. Para esto es clave traer papel y lápiz para que puedan tomar notas. Antes de ver el video, quiero dejarles un par de preguntas un poco controversiales. Hay quienes dicen que todo tiempo pasado fue mejor. Yo personalmente no estoy muy segura de eso, pero me da curiosidad averiguar. ¿Ustedes creen que las leyendas del fútbol de tiempos pasados son mejores que las actuales? Difícil la comparación, ¿no? Son tiempos tan distintos. ¿Cómo compararían los estilos de vida de los futbolistas de ahora con los de antes? Mejor veamos el video y luego hablamos un poco más al respecto. Ahora sí, a la cancha. Cueto, linda jugada de taco. Uribe. Hoy no existen punteros en el fútbol. Se convirtieron en aleros o carrileros. Pero el Perú tuvo grandes punteros, solo por mencionar a algunos: Oblitas por la izquierda y Barbadillo y Muñante por la derecha. Oblitas, además, anotó goles decisivos con la selección. Son recordados su gol de Chalaca a Chile en la Copa América de 1975 y su gol a Argentina en las eliminatorias de 1985, luego de excelente enganche de Franco Navarro. Ahí está Velázquez, Filión, Oblitas, gol. Gol peruano, el 7:30, Juan Carlos Oblitas. JJ Muñante, el Jet y Jerónimo Patrulla Barbadillo fueron endiablados punteros derechos. Lindo el centro. Quesada. Hacia la derecha está Muñante, el Jet, Muñante, JJ, Juan José. Amaga, tira. Va a pegarle zurda, lo hace. ¡Gol! ¡Peruano! JJ Muñante de zurda. En las eliminatorias de 1977, la selección peruana alcanzó su clasificación al Mundial de Argentina 78. Uno de sus baluartes fue el mediocampista Alfredo el Flaco Quesada. El Flaco Quesada, un adelantado de su época, un volante que yo lo quisiera hoy en la selección peruana, un tremendo jugador. Claro, le tocó ser un gran jugador en una época llena de cracks muy vistosos. Teófilo Cubillas fue un 10 de ensueño, tanto en el club de sus amores, Alianza Lima, como en la selección peruana en sus casi 2 décadas de trayectoria. Mediocampista hábil, inteligente y goleador nato, además de guapísimo, por cierto. Es considerado por muchos como el mejor jugador de la historia de nuestro fútbol. Debutó en 1966 en Alianza Lima y se convirtió en el artillero de la temporada. Pero, ¿de dónde nace su apodo, el apodo del Nene? Bueno, dicen que estaba viajando a Bolivia para jugar y se le acercó la azafata a preguntarle qué quería tomar. Pero Perico León se adelantó y dijo: el Nene quiere su vaso de leche. Y desde entonces se quedó con ese apodo que lo acompaña hasta el día de hoy. Ahora,
rebote. Y Cubillas, desde el borde del área, completa el segundo gol peruano. Cubillas fue campeón sudamericano en 1975 y en esa campaña le anotó un golazo a Brasil en Belo Horizonte. En los mundiales de México 70 y Argentina 78 anotó 10 tantos. Cubillas con el balón, atención, dispara, gol de Cubillas. El gol que le hizo a Bulgaria en México 70 y los dos que le hizo a Escocia en Argentina 78 se cuentan entre los goles más bellos en la historia de los mundiales. Increíble el Nene Cubillas. Dicen que no hay zurdo malo, pero en el caso de César Cueto, ese dicho se queda corto porque Cueto hacía poesía en las canchas de fútbol. Por eso fue bautizado como el poeta de la zurda. Recupera Uribe, Malásquez. Cueto, linda jugada de taco. Cueto fue un mediocampista fino, tenía una zurda mágica y además tenía gol. Era un hombre de pocas palabras, casi que hasta parco, pero se expresaba en la cancha, dribleando rivales, poniendo el pase de larga distancia preciso, haciendo paredes y anotando lindos goles también, como el que le hizo a Quiroga, tapando por Cristal el 1 de mayo de 1977. Fue un golazo de media cancha que dejó colgado al loco Quiroga. César Cueto alcanzó la consagración definitiva en la primera fase del Mundial de Argentina 78. En esos encuentros contra Irán, contra Escocia y contra Holanda. En la revista argentina El Gráfico, de hecho, consideró que la volante peruana fue la mejor en la primera fase del Mundial y estaba compuesta por Cubillas, por Cueto y por José Velázquez. José Velázquez es el típico patrón, ¿no?, del fútbol peruano, el capataz en la cancha, ¿no?, muy técnico, con bastante gol, de cabeza sobre todo, muy ordenado. José Velázquez empezó como back centro en Alianza y jugó en esa posición unos 5 o 6 años. Marcos Calderón es el que lo adelanta en Alianza del 7-5 y lo hace jugar de volante en Alianza, en la Copa América y después en el Mundial 78, ¿no? Cueto. José Velázquez va arriba. Alcanza a cabecear, pero la pelota sale desviada junto al poste derecho, fuera del terreno. Era un jugador muy importante, ¿no?, en el campo, ¿no? Imponente, con biotipo, con personalidad. La segunda fase del Mundial de Argentina fue una verdadera pesadilla. Para las siguientes eliminatorias se armó un equipo al que muchos consideran el mejor de nuestra historia. El arquero titular era Ramón el Loco Quiroga. A los experimentados Chumpitaz, Cueto, Panadero Díaz, Velázquez Oblitas, Barbadillo y Duarte se unieron otras figuras como Julio César Uribe, Franco Navarro, Jorge Olaechea, Germán Leguía, Guillermo La Rosa y Eduardo Malásquez. Pelota picando, entra Cueto solo, Uribe, frente a Velázquez, ¡gol! ¡Malásquez!
Para mí fue el mejor equipo, con el perdón del 70, ¿no? Mira la calidad de Quiroga, de Duarte, de Chumpitaz, el que te habla, de Cucurucho Rojas, de Cueto, Velázquez, La Rosa, Oblitas, Patrulla. Si La Rosa no entraba, entraba Franco Navarro. Si no jugaba Oblitas, estaba Malásquez. Si no jugaba tal, estaba Olachea. El mejor equipo en el que he estado de todo esa selección, como tú dices, no estaba uno, entraba otro y ese equipo caminaba. Tenía una banca que no lo ha tenido ninguna selección, ¿no? Atacando Perú. Uribe atento, le guía para tirar de larga distancia. ¡Gol! Quien entrara jugaba bien, ahí era divertidísimo jugar al fútbol. Terminaba el partido y tú preguntabas, ¿ya acabó? Excelente cortada de Germán Leguía para Julio César Uribe y el segundo tanto para el equipo peruano queda Uno de los mediocampistas peruanos más talentosos de todos los tiempos ha sido sin duda Julio César Uribe, el Diamante, ídolo de Sporting Cristal, club donde debutó en 1975 a los 17 años. Dueño de una exquisita técnica y de una mentalidad siempre ganadora, era un jugador hábil, elegante, de corte vertical, siempre de frente al arco rival. En 1981, cuando ya había campeonado 2 veces en Sporting Cristal, fue elegido como el tercer mejor jugador sudamericano por una encuesta realizada en el diario uruguayo El País. ¿Saben quiénes ocupaban el primer y el segundo puesto? Bueno, imagínense, el primero, Maradona, y el segundo, el brasileño Zico. Ese año, el Diamante fue estrella en la clasificación de Perú a España 82, haciendo un extraordinario partido ante Uruguay, donde obtuvimos la victoria en el Estadio Centenario. Ese fue un partidazo, y ese era un equipazo. Ahí está Julio César Uribe frente a Barrios. Sigue Julio César. Consigue descontarlo. Juan Carlos Oblitas. Juan Carlos Oblitas. Vamos Perú. Sigue Juan Carlos. La Rosa. Vete al arco libre para tirar. Cuando le ganamos a Uruguay en Montevideo 2-1, en donde él estuvo soberbio realmente. Julio César Uribe. Amaga hacia el área. Lo marca Blanco. Falta de Moreira. Uribe tiene que haber sido el último gran jugador que surge aquí en el fútbol peruano. Sigue Uribe con la pelota. Paseo en el Centenario de los blancos y rojos de Perú. Y nosotros le dimos un gran baile. Bueno, este servidor fue uno de los 11 privilegiados que formamos parte de la selección, con otros 11 privilegiados que eran las alternativas, porque teníamos una gran selección. Esto no es solamente de 11, sino de 25 jugadores. Sigue el juego. Julio César Uribe. Jugamos sin complejo y demostramos superioridad. Tocando Barbadillo, Velázquez. ¡Atención, puede haber gol! ¡Entra Uribe, tira! ¡Gol! 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 Conseguida la clasificación a España, la selección nacional emprendió una recordada gira preparatoria. En ella se jugaron memorables partidos, como el que sostuvimos en París frente a Francia. Ese día le dimos un baile a los franceses en el Parque de los Príncipes. Cuando entraron al Parque de los Príncipes nos miraban como si fuese, sigue Chumpitá, quién soy yo, quién se le guía, Uribe. Pero al momento que comenzamos a jugar y lo apretamos, a los 30 minutos del primer tiempo se dieron cuenta de la calidad de jugadores que iba. 45.000 personas en una noche un poquito fresca. ¡Gol peruano! ¡Gol de Juan Carlos Oblitas! Gran jugada de La Rosa entregando para Juan Carlos Oblitas. En esa época era uno de los grandes de Europa, ¿no? Nosotros nos acordamos de Girés, Rochetotti, Ganá, Fernández, Platini, equipazo, ¿no? Y le ganamos con absoluta autoridad, o sea, siendo casi todo el partido superior a ellos, jugando sin complejos, atacando, generando posibilidades de gol, desesperándolos. Cuando hubo que meter pierna fuerte, metimos pierna fuerte. Recupera Uribe, Malásquez. Cueto, linda jugada de taco. Uribe,
Toque de Malásquez. Cueto, lindo pase para Juan Carlos Oblitas. Peligrosa entrada, remata. ¡Gol, gol, gol, gol! En aquella gira destacó un habilidoso volante, el cocoliche Germán Leguía. Germán Cocoliche Leguía perdiendo frente a Deloan. Antes de empezar el Mundial del 82, se integró a la selección Teófilo Cubillas, quien no estaba en su mejor momento y desequilibró al equipo. Julio César Uribe debía reemplazar, suceder a Teófilo Cubillas. Lamentablemente esa sucesión no se da en España 82 porque en lugar de reemplazar un rey por otro, el entrenador decide llevar a los dos y nunca pueden gobernar dos reyes al mismo tiempo, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió en España aparentemente. En España se jugaron 3 partidos y no se obtuvo ninguna victoria. Lo más destacable fue el empate a 1 con Italia, equipo que a la postre se convirtió en el campeón. El gol peruano fue anotado por el aguerrido zaguero y capitán del equipo, Rubén Toribio, el Panadero Díaz. El gol de Italia fue algo emocionante porque yo no lo grito tanto. Le digo a mis compañeros, vamos que sí podemos, vamos a apretarlo, sí podemos, porque nosotros estamos encima ya de Italia, estábamos encima. Si nosotros hubiésemos apurado un poquito más, le ganamos a Italia. Parte de esa brillante generación del 82 alcanzó a jugar las eliminatorias de 1985, donde hubo partidos legendarios contra la Argentina de Maradona, como la victoria en Lima, 1-0, y el empate a 2 en Buenos Aires con goles de Velázquez y Barbadillo. Esa vez, la clasificación se nos escapó de las manos. Maradona, Olechea que no alcanza, Pasculi, vamos Pedro, gol. Cueto hace un jugadón, ¿no? Contra Argentina, el partido que nos empatan al final, ¿no? Con gol de Gareca, pasa entre 2 jugadores, ¿no? Hasta ahora no sabemos cómo pasó, ¿no? Maradona en la mitad de la cancha con un taco, Cueto que se va con mucha inteligencia, moviendo la pelota con la pierna izquierda, la pone para Barbadillo, a las espaldas de Trocero, alguien lo quiere tomar, Barbadillo con el derechazo. Claro, y es un Cueto de 34 o 35 años, pues es un jugador que agarra la madurez bien maduro, ¿no? Estaba luchando Cueto y Navarro. Maradona de este campo de juego de River Plate está muy mojada. Para mí la última gran generación del fútbol peruano, hasta antes que apareciera esta buena generación. Hicimos una buena eliminatoria y requeríamos del triunfo, me acuerdo, para clasificar. Lo teníamos hasta el minuto 82. Y Argentina nos empata y con ese empate nos deja fuera, ¿no? Burruchaga. Llega Pasarela y Valdano. ¡Pasarela! ¡Pasarela! ¡Gol, Gareca, gol! ¡Gol! ¡Argentina! ¡Pasarela! Pie firme el balón allí. En esa selección del 85 apareció un 9 letal, Franco Navarro, quien destacó en el Municipal y luego brillaría en el Independiente de Argentina. Cabezazo de Franco Navarro sobre el área. Entra rematando sobre el área. Franco es un delantero que además no solamente hacía goles, como los podía hacer Lolo, sino los hacía bonitos, ¿no es cierto? Probablemente uno de los mejores goles de Franco Navarro fue en un amistoso ante Chile, efectivamente, cuando tenía la pelota y parecía que le iba a rematar en primera, pero no, él prefiere levantarle la pelota al arquero, o sea, le saca la pelota al arquero por encima y luego la remata y hace el gol, o sea, ese es un gol estupendo. En ese equipo del 85 también se encontraba un muy habilidoso jugador,
Eduardo el Flaco Malásquez. Entra Cueto solo, Uribe, frente al arco, Velázquez, ¡gol! Velázquez, marcando el segundo gol para el equipo peruano. ¡Arriba Perú! Un malabarista, ¿no? Hay jugadas extraordinarias de Malásquez, ¿no? Previo a un gol a Uruguay, no sé si te recuerdas, que se lleva a Diogo, se lleva a otro, hace un desgol. En Medellín, en el Independiente de Medellín, la malasqueña, que es el mejor gol que ha ocurrido en canchas colombianas, ¿no? Donde se lleva a varios jugadores, ¿no? Se lleva al arquero 2 o 3 veces. En 1992, el Sport Boys del Callao jugó la Copa Libertadores y le hizo un gran partido al poderoso Nacional de Medellín. Carlos Cuquín Flores tenía 18 años y era un futbolista vertical, hábil, pero lamentablemente díscolo. El partido que Cuquín hizo en Medellín por Copa Libertadores de América con la camiseta del Sport Boys del Callao es solo comparable al partido que hizo Chale en la Bombonera contra Argentina. Un jugador extraordinario que definió el partido con su talento, con su fútbol, pero además con eso adicional, los volvió locos. Debió ser él el reemplazante de todas estas estrellas, de Uribe, de Cubillas. Él tenía que llevar la batuta. Lamentablemente se fue por otro lado, pero cuando Carlos Cuquín Flores quería jugar, lo hacía brillante, y en ese partido en Medellín fue el mejor de la cancha, sin duda alguna. En 1997, Sporting Cristal alcanzó el subcampeonato de la Copa Libertadores, con figuras como Roberto el Chorrillano Palacios, Julinho, Flavio Maestri, Jorge Soto y Norberto Solano. Ese equipo de Cristal sería la base de la selección que ese mismo año, 1997, se quedó sin clasificar al Mundial solo por diferencia de goles. Años después, el 2003, Cienciano del Cusco obtuvo la Copa Sudamericana y el 2004 la Recopa Sudamericana. Aquel fue un cuadro solidario, mentalmente fuerte y supo vencer a grandes equipos como River Plate, Santos y Boca Juniors. En esa década destacaron los logros a nivel individual del extraordinario goleador Claudio Pizarro, quien ganó varios títulos con el poderoso Bayern de Múnich. Es un jugador de equipo internacional, de gran valía, es quizás el jugador de más triunfos internacionales en el fútbol peruano, ¿no? Pero en la selección, pues no, lamentablemente, de repente no tenía pues a los jugadores que tenía en el Bayern, ¿no? Al costado, ¿no? Y para poder anotar, ¿no? El 2018 amanecimos con una sorpresa. Perú volvió a clasificar a un mundial luego de 36 años. La primera parte de la eliminatoria parecía más de lo mismo, otra desilusión. Pero con el correr de los partidos, el joven plantel dirigido por Ricardo Gareca fue adquiriendo personalidad y privilegiando al colectivo por encima de las individualidades. Las históricas victorias sobre Paraguay y Ecuador fueron esenciales para este gran logro. Se trató de un equipo que volvió a la esencia del fútbol peruano, de toque y habilidad, a lo que sumó orden. No, ese equipo a mí me encanta. Te digo que es el que más se parece al 82. Juega muy bien al fútbol. A mí me encanta cuando tocan la pelota y van por abajo. Esa jugada que le hicieron a Croacia o a Nueva Zelanda o a Uruguay o a Argentina y mira contra quiénes jugaron, ¿no? Como dijimos, en esta selección el colectivo destacó sobre las individualidades. Sin embargo, podemos mencionar a jugadores como Cristian Cueva, André Carrillo, Oreja Flores, Tapia, Farfán y la figura de nuestro capitán, Paolo Guerrero. Es uno de los mejores atacantes que para mí hay en el mundo. Y sobre todo cómo juega de espaldas, te prolonga todas las acciones, de cara al gol, tiene el gol. Si tiene que dar pase lo da, promueve acciones en situaciones muy difíciles.
Nos hemos quedado sin mencionar a muchísimas de nuestras leyendas del fútbol, pero esperamos hacerlo en una nueva oportunidad. Ojalá que se vuelva costumbre ir al Mundial y que sigamos haciendo programas de este tipo, no solo con las leyendas del pasado, sino con las nuevas leyendas del presente. El fútbol es lo más importante entre las cosas menos importantes. Eso lo dijo Jorge Valdano, un ex jugador de fútbol argentino. Hoy, por supuesto, es lo más importante que nos está ocurriendo. Estoy segura que los jugadores de nuestra selección pasarán a engrosar esta lista de grandes leyendas, de grandes figuras de nuestro balompié. ¡Arriba, Perú! Nos vemos en la próxima. Estamos de vuelta. Qué emocionante, de verdad, ver todos esos momentos tan geniales del fútbol peruano. Ay, esos goles, esos pases de vuelta, la gana, la emoción. Hoy ya me dieron ganas de jugar una pichanquita. Pero no, Jeremías, no. Ahora es el momento de respetar el distanciamiento social. Pero bueno, ya que no podemos salir a jugar un partido, creo que podemos emocionarnos viendo estas grandes jugadas por la tele. Hay quienes piensan que ser deportista es fácil, pero nada que ver. Hay que esforzarse un montón y entrenar duro para llegar a ser una leyenda. Y eso no solo es en el fútbol. Podemos esforzarnos mucho para hacer bien lo que más nos gusta hacer. Hace poco, por ejemplo, los futbolistas de la selección le pusieron mucha disciplina y talento y llegamos a clasificar al Mundial de Rusia 2018 luego de muchos años de no poder hacerlo. ¿Ustedes por qué creen que pasó esto? Les dejo esa pregunta para que la piensen y también un reto. Escuchen bien. La idea es que a partir de los jugadores que hemos visto en estas dos sesiones, armen su selección peruana ideal, en la que podrán combinar jugadores de distintas épocas. Luego, imaginen que ese era el equipo que iba al Mundial en Rusia. Deberán escribir un cuento narrando lo que podría haber sucedido en el Campeonato Mundial con este conjunto de jugadores. No se olviden de guardar sus historias con finales felices o sorprendentes en su portafolio de evidencias. Nosotros nos vemos pronto en un próximo episodio de Aprendo en Casa. ¡Chao!